vocabulario en contexto. Lo primero que uno tiene que saber ahí es qué significa esa expresión, vocabulario en contexto. Y vocabulario, ustedes saben que es como la lista de palabras que uno conoce de un idioma. Ustedes se acuerdan que cuando estudiamos inglés, antes bajo el viejo método, porque ahora hay muchísimas maneras de estudiar inglés que no es así, pero lo que nos tocó bajo los viejos métodos, siempre cuando daban un ejercicio, cuando daban un tema, ponían una gran cantidad de palabras, una lista de palabras que uno tenía que memorizar, porque se suponía que uno a medida que iba avanzando tenía que ir memorizando palabras. Entonces, vocabulario es la lista de palabras o el inventario de palabras que yo conozco de un idioma determinado. Entonces, en contexto se refiere como al marco en el que está una palabra. Eso es muy importante porque, como yo ya les he dicho en otros encuentros y hasta les he hecho ejemplos sobre eso, sobre todo cuando vimos la estructura general, yo les mostré a ustedes cómo en español una palabra o una expresión podría significar varias cosas. En español y en todos los idiomas, gran parte del significado de las palabras está en el contexto. Por eso es que yo, incluso cuando ustedes iban a tomar la prueba POMA, les dije siempre que sus respuestas deben ser en función del texto que se le permite, que se le pone a hablar, del texto que se le pone a leer, porque es de ahí que usted debe contestar. ¿Cómo son estos ejercicios? Estos son ejercicios que miden la capacidad para reconocer el valor significativo de una palabra o frase en el contexto de las ideas expresadas en la lectura. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, miren que hay una lectura que ustedes van a hacer. Fíjense de nuevo ahí donde aparece, como dicen algunos de ustedes, la bendita lectura. Porque son ejercicios que están basados en un texto que usted va a leer, diferente al que vimos anteriormente, que sencillamente es un enunciado que se le pone. Pero aquí hay un texto que en principio no son tan largos. En principio pueden ser textos hasta de un párrafo. Pero a medida que los ejercicios van avanzando, que la prueba va avanzando, van haciéndose un poquito más largo. Entonces, hay un texto que usted debe leer y entonces en la prueba se va a medir la capacidad que usted tiene. Mire eso, por eso se llama prueba de aptitud académica, acuérdese. Y entonces ahí se mide la capacidad que usted tiene para reconocer el valor. Fíjese que dice reconocer, porque se supone que ya usted tiene en su haber una lista de palabras del idioma suyo que usted conoce, porque esas no son palabras extrañas ni son palabras de lejos, porque de hecho los ejercicios se sacan de pedazos de periódico, pedazos de reporte, usan palabras tan ordinarias como las que se supone que una persona de conocimiento medio maneja ya, aunque no las use en el día a día, porque prefiera las que sean del lenguaje vulgar o de la lengua vulgar. Entonces, usted va a tener ahí ejercicios que van a medir la capacidad que usted tiene para reconocer el significado de una palabra o de unas frases. Pero oigan eso, siempre en el contexto o en el marco de lo que se está diciendo en una lectura. Ahí usted tiene que olvidarse de que usted sabe muchos otros significados de esa palabra. Aunque usted la haya oído en otro lugar y aunque usted sepa que significa otras cosas, la pregunta que se le está formulando en ese momento es sobre el significado de esa palabra o de esa expresión en ese momento determinado, en ese texto, no en otro lugar. Entonces, miren, ¿cómo se trabajan estos ejercicios? Primero, lea bien el texto. Acuérdese lo que yo ya les he dicho. Eso no significa, lea bien el texto, no significa que usted va a durar 2 horas leyendo un texto. No significa eso, bajo ninguna circunstancia. Porque ya se supone que usted trae un camino recorrido leyendo, y como usted ha leído mucho ya y ha venido leyendo, significa que ya a usted le es fácil leer un texto, y además de eso usted tiene la capacidad de retener lo que dice el texto.
Acuérdese también lo que le he dicho. Una persona que cada vez que va a contestar una pregunta tiene que volver a leer el texto, es una persona que no practicó lectura. Entonces, en ejercicios como esto, eso usted lo puede hacer. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero no es muy adecuado porque se le va todo el tiempo en eso. Entonces, dice ahí, lea bien el texto, pero la expresión bien no significa que usted tenga que leer 2 y 3 veces el texto. A este punto ya ustedes deben tener la capacidad de por lo menos tener los aspectos generales cuando lean un texto. Tenga en cuenta que siempre debe contestar en función del texto. Eso ya se lo dije. Eso mire que no se le olvide nunca, nunca. Sobre todo porque en nuestra cultura la gente mientras se le está preguntando algo están pensando en lo que va a contestar. Y si tú se lo estás preguntando de manera oral, no pueden ponerse bien en contexto porque no te están oyendo, están pensando en lo que te van a contestar. Y si es en un texto, menos pueden contestar, porque mientras están leyendo el texto, con un lado de la cabeza lo están leyendo y con el otro están pensando en lo que te van a contestar, y entonces nunca pueden ponerse en contexto. Eso da mucho problema en las pruebas, esa parte ahí. Incluso yo he dado exámenes en la universidad donde se pregunta una cosa y entonces el estudiante me contesta todo lo que sabe en la vida de esa carrera, menos lo que yo le estoy formulando o lo que le estoy preguntando en ese momento. Porque a veces hay un afán muy fuerte por demostrar lo que yo sé, cuando aquí usted tiene que demostrar sí lo que sabe, pero en relación con lo que se le está preguntando. También debe manejar los conceptos de sinónimo y antónimo. Los conceptos de sinónimo y antónimo, ustedes saben que el sinónimo es cuando dos palabras tiene significado semejante. Eso se llama una relación de sinonimia, o dos palabras que son sinónimas. Y antónima son lo contrario, dos palabras que tienen significados opuestos, que no significan lo mismo, sino que significan cosas contrarias. Del periódico yo saqué este ejercicio del periódico de hoy, porque los ejercicios de la prueba PAA son de textos de la cotidianidad, no son de textos que ellos se sueñan, son textos de la cotidianidad y son textos, como le dije, que tienen expresiones sencillas. Miren, ese texto lo escribió la periodista Tania Hidalgo, lo encontré en el Hoy Digital del día de hoy. Ahí, eso lo encontré esta mañana. El texto se titula Empresas Zona Fronteriza Acogidas Régimen de Incentivo generan unos 12,000 empleos. Unas 82 empresas operan en 7 provincias de la zona fronteriza, acogiéndose al régimen de incentivo contemplado en la Ley 12-21, las cuales generan más de 12,000 empleos, impactando de manera positiva el desarrollo de sus territorios. De acuerdo a Herodis Díaz, director ejecutivo del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronteriza, la instalación de estas pequeñas y medianas empresas ha implicado un capital de inversión del sector privado por un monto superior a los 65,000 millones de pesos. Durante su participación en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el funcionario ponderó la importancia de que el sector empresarial ponga su mirada en esa zona tan deprimida. Hasta ahí el texto. Acuérdense que las preguntas ahora son del texto. Ahora tenga en cuenta también que lo que ellos hacen es que le dicen: del siguiente texto usted va a contestar las preguntas del 1, por ejemplo, del 1 al 5. Que no es que toda la prueba o toda esta parte del ejercicio va a estar basada en un solo texto. Hay varios textos. Yo usé uno de 3 párrafos, pero como les dije ya, hay textos que nada más son de un párrafo, de 2, y así van subiendo a medida que va avanzando la prueba. Entonces la primera dice, en el párrafo 1, la palabra régimen se refiere a dictadura civil, dictadura militar, modalidad bajo la que se hace algo, gobierno democrático. Independientemente de todo lo que usted sepa de esa palabra, usted sabe que aquí se habla del régimen de Trujillo, ¿verdad? Que era una dictadura militar, ¿verdad? Porque Trujillo era
un militar en el poder. Y también hay dictadura civil, que es cuando hay una persona que es un civil, que llega al gobierno, pero se queda ahí y bueno, instaura una dictadura. Eso ustedes lo saben, ¿verdad? Pero también la palabra régimen se refiere muchas veces a la modalidad bajo la que se hace algo. Por ejemplo, se dice en nuestro país el régimen subsidiado para el seguro familiar de salud, el régimen contributivo. Entonces miren aquí, dice que la palabra en el párrafo 1 está la palabra régimen. Entonces miren, unas 82 empresas en 7 provincias de la zona fronteriza acogiéndose al régimen. Esa palabra ahí no tiene nada que ver con dictadura, ¿verdad? Así que sin duda alguna que la respuesta aquí es esa. Fíjese ahí, como a pesar de que yo sé otro significado para la palabra régimen, yo me concentré en lo que se me estaba diciendo de esa palabra en este texto que yo leí, no en mi mente ni lo que yo he visto en otra parte. Que acuérdense que se llama vocabulario en contexto. Miren la otra. En el párrafo 2, la palabra consejo se refiere a palabras sabias. Eso también es consejo. Dichos sabios. Eso también es consejo. Grupo directivo. Eso también es consejo. Y proverbio también son consejos. Entonces, dice que eso está en el párrafo 2. Lo ubicamos. A ver. De acuerdo a Herodis Díaz, director ejecutivo del Consejo, mire que aquí Consejo incluso aparece con una C mayúscula. Ya eso le tiene a ustedes que decir algo, ¿verdad? Consejo aquí no quiere decir el director de las palabras sabias, ¿verdad? Ni el director de los dichos sabios, ni el director de los proverbios, porque usted sabe de qué trata el texto. Eso apelando a que usted entendió, ¿verdad? Es el director del consejo en el sentido de un grupo que dirige algo. Ese es el significado de la palabra consejo. Fíjese que yo sé 1, 2, 3, 4 significados para la palabra consejo, pero yo solamente me enmarco en el significado que coincide con el texto que acabamos de leer y no el que me revelen los ángeles ni ninguna otra cosa. Miren la otra. La expresión en esa zona tan deprimida, aquí ya no hay una palabra, aquí tenemos una frase completa, ¿verdad? En esa zona tan deprimida del último párrafo se refiere a, dice aquí que es del último párrafo. Mire ahí, acuérdese que yo le dije la semana pasada que usted también debe saber lo que es un párrafo, ¿verdad? Que un párrafo usted sabe que es, miren esto. Comienza aquí, termina aquí. Y ustedes pueden ver muy fácil que los párrafos, además de eso, tienen un espacio que lo divide. ¿Lo ven? Es muy fácil de ver lo que es un párrafo. No importa, hay párrafos que nada más son de 2 líneas. Y hay párrafos que son más largos. Miren, ese es más largo que el segundo párrafo, es más largo que el tercero y así. Pero eso yo ya se lo dije, no es eso lo que estoy diciendo ahora. Estoy buscando en el último párrafo la expresión zona tan deprimida. Entonces dice, la expresión en esa zona tan deprimida se refiere a el consejo directivo. No. Las zonas pobres del país. No, porque es verdad, las zonas pobres del país son deprimidas. Pero acuérdese que en el texto, y aunque las zonas pobres de nuestro país son deprimidas, en el texto no se está hablando de todas las zonas pobres, se está hablando de un lugar en específico que usted debe conocerlo porque usted leyó el texto. Dice la zona pobre, ¿verdad? Entonces los territorios en torno a la frontera dominico-haitiana. Si usted se acuerda que en el texto, miren ahí, incluso en el mismo título, mírenlo ahí, entre zonas fronterizas. Y aunque aquí no dice dominico-haitiana, pero nosotros sabemos que en nuestro país, cuando se habla de zona fronteriza, se está hablando de la frontera dominico-haitiana, porque es la única que nosotros tenemos. O sea, eso se llama contexto. Usted saber en qué contexto se le está preguntando algo. Entonces, la respuesta sin duda es esta. Ustedes lo pueden ver ahí. Y dice, en el último párrafo, la expresión el funcionario, cuando dice el funcionario, se refiere a Herodis Díaz, director de los medios de comunicación Corripio. Sí es a Herodis Díaz, mírenlo ahí. Pero sucede que él no es el director de los medios de comunicación Corripio. Así que aunque esa
tiene parte de la respuesta, no es esa, porque acuérdense que es vocabulario en contexto. Entonces, aunque Herodis Díaz tenga otros cargos que usted sepa, porque sea amigo de él, porque lo haya visto en la prensa, fíjese que el texto dice aquí, la pregunta es muy clara, dice aquí, en el párrafo que es del texto, ¿verdad? Entonces no es esa. Entonces dice, Carlos Pimentel, director ejecutivo de CDS. No, primero porque no es de Carlos Pimentel y segundo porque no es CDS. Y tercero, Herodis Díaz, director ejecutivo del Consejo CCDF, director ejecutivo del Consejo de Coordinación Especial de Desarrollo Fronterizo. Mírenlo ahí. Entonces la respuesta es, sin duda, esa que está aquí. Y finalmente dice, la palabra superior que aparece en el último párrafo es un antónimo de semejante. No, acuérdese que es antónimo que está diciendo. Equitativo, tampoco. Inferior, sí, esa es la respuesta, porque usted sabe que inferior es antónimo de superior.